Pensamientos bíblicos, serie Pastores y líderes. Nuestro estudio va a utilizar únicamente 3 versículos de la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 9, versículos 20 al 22. Esta parte de la Biblia nos habla del inicio del ministerio del apóstol Pablo. En ellos vamos a poder ver a un hombre transformado en sus convicciones, que ha comprendido que su tiempo de estudio de la verdad antes de conocer a Cristo había sido incompleto, porque no había entendido aún que la verdad no es un concepto, la verdad es una persona, Jesucristo. Pablo está en la ciudad de Damasco, en el mismo lugar en donde se supone él tenía que estar apresando cristianos, y ahora, contra toda lógica, está predicando a Cristo. En Damasco, Pablo le llama a Cristo Hijo de Dios, Hechos 9:20. Y este pasaje es el único lugar en todo el libro de Hechos en donde se le llama así a Cristo, lo que significa que Pablo ya había entendido perfectamente en quién había creído. Y en el arrebato de su carácter, decide Pablo que Damasco es el mejor lugar para que todos sepan lo que Cristo es. Y entonces comienza a predicar. El versículo 22 dice que Pablo predicaba demostrando que Jesús era el enviado de Dios, mientras que el versículo 23 habla de un complot de parte de los judíos para asesinarlo. La mayor parte de los estudiosos de la Biblia afirman que entre estos dos versículos hay un espacio de 2 o 3 años que el libro de Gálatas en la Biblia explica fue usado por Pablo para viajar a la región de Arabia. Se presume que su predicación primera en Damasco no tiene éxito, y entonces, con el peso del fracaso en sus espaldas, Pablo se lanza a una búsqueda en donde se cree encuentra a Jesucristo, a su Señor, quien personalmente le capacita, como lo hizo con sus apóstoles, quienes en ese momento vivían en Jerusalén. Así que podemos afirmar que Pablo fue golpeado por el fracaso. Como todos, sin lugar a dudas, hemos sido golpeados, o lo seremos alguna vez. El fracaso existe, es real y todo el tiempo nos está rodeando. Desde que el hombre pecó, las metas no alcanzadas son la posibilidad más latente para cualquier persona. Si el fracaso entonces no puede evitarse, miremos en otra dirección. ¿Qué podemos hacer si el fracaso nos alcanza? Si el fracaso llega, como cristianos, lo primero que debemos hacer es identificar la fuente de nuestro fracaso. Podemos fracasar por 3 causas diferentes. 1, por malas decisiones. 2, como consecuencia de nuestro pecado, lo que está relacionado con las malas decisiones. O 3, podemos fracasar porque, como sucedió con Job, al maligno se le permite atacar para hacernos fracasar. Si fracasamos por malas decisiones, es porque éstas no fueron dirigidas por Dios, ya que estar con Dios es el único camino que conduce al éxito. Si fracasamos por pecado, es porque nos hemos alejado de la voluntad de nuestro Señor. En ambos casos, debemos confesar nuestro pecado y empezar de nuevo, de una manera diferente. Proverbios 28:13. Cuando el ataque es del maligno, como sucedió con Job, no hay otro camino excepto el resistir el ataque mientras desarrollamos nuestra fe, lo que nos hará personas mucho más fortalecidas. Santiago 4:7. El fracaso es inevitable y no podemos huir de él.
Incluso el Calvario, desde el punto de vista de la angustia y el dolor, puede parecerle al hombre un gran fracaso. Pero el Calvario también nos enseña claramente que con Dios, los tiempos de fracaso en sus manos pueden volverse éxitos trascendentes, gigantescos, que alcancen a muchas otras personas, éxitos que sean eternos. Nos queda claro, pues, que con la intervención de Dios, un fracaso no tiene por qué seguir siéndolo. Pero un punto igual de importante para nuestra vida cristiana, como referentes del mundo, es entender cómo suelen moverse las personas a nuestro alrededor cuando fracasamos. Cuando fracasamos, alrededor nuestro aparecen 1. Los fariseos, personas que toman la bandera de la condena y señalan que nuestro fracaso es merecido, que nuestro pecado lo ameritaba. Personas que dicen que debemos ser destruidos para ser purificados. Ellos tienen una idea correcta en un corazón endurecido. Pero también pueden aparecer alrededor de nosotros 2, los envidiosos. Se muestran comprensivos, nos consuelan, nos dan palabras de aliento y nos dicen algún pasaje de la Biblia para fortalecernos. Pero nuestro fracaso los deleita interiormente. Les agrada que estemos en una condición peor de la condición en la que ellos están, pero eso nunca lo van a revelar. El fracaso los nutre porque les da la salida para no enfrentar el fracaso que es y será su vida. ¿Cómo superar a estos enemigos íntimos? ¿Cómo superar nuestra propia carga interior? ¿Cómo pasar rápido por el momento de sentir que las cosas no van a resolverse? La respuesta la podemos encontrar en la vida de Pablo. Debemos ir a Arabia. Debemos buscar desesperadamente a Dios. Debemos tomarnos un tiempo para encontrarnos con Él y en Él encontrar nuestras respuestas. Debemos llegar a un lugar donde las cosas se detengan un poco para poder escuchar el susurro apacible que escuchó Elías, que no va a resolver las cosas, pero que sí nos dará la dirección correcta. Solo así puede explicarse que Dios nos diga lo que registró en Isaías capítulo 30, versículo 15. En nuestra Arabia no debe faltar una Biblia, un buen tiempo de oración y un hermano en Cristo a nuestro lado, que sea espiritual, que pueda tener la capacidad de juzgarlo todo y darnos un consejo que esté libre de cualquier mala influencia. Finalmente, es importante saber cuándo nuestra Arabia ha dado resultado. Es importante saber cuándo ya estamos abandonando la posición de fracaso en la que estamos viviendo. Y la mejor manera de saber cuándo Arabia ha dado resultado es la siguiente: cuando buscamos dirección y no solución. Usemos pues el fracaso para ser grandes. Nuestro Salvador lo usó y nos dio salvación. Imitemos esto.